¿Has sentido miedo? ¿Has sentido temores? ¿Te has encontrado en lugares que quizás te hacen erizar la piel? ¿La oscuridad te representa inseguridad? Bueno, los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos seguros y de estar en un lugar que nos produzca eso, seguridad. La Escritura habla de dos hombres, un hombre inteligente y sensato y el otro necio o insensato. Estos hombres compartían el mismo sueño y era crear o construir su casa. ¿Dónde has pensado tener tu casa? A mí me gustaría construirla alguna vez en el campo, cerca de la naturaleza. Pero la Escritura habla del hombre necio y este tuvo la idea de construirla sobre la arena. Quería evitarse esfuerzo y quería evitarse costos. Pero lo que no pensó este hombre era los riesgos que podía correr su casa construida sobre la arena. Los cimientos no iban a ser totalmente fuertes y fácilmente las aguas tormentosas podrían acabar con la construcción que tanto pudo haberle costado. Y así ocurrió. La Escritura declara que vinieron las lluvias, tronó, cayeron relámpagos, rayos sobre la tierra. La tempestad fue tan grande que vino el agua, golpeó muy fuerte la casa y al final la casa se cayó. La Escritura habla también acerca del hombre inteligente o sensato. Este hombre, dice la Biblia, construyó su casa sobre la roca. Y para poder construir su casa sobre la roca, este hombre tuvo que hacer grandes esfuerzos. Poder llevar el material hasta la montaña no fue fácil. Los costos se incrementaron en gran manera y el esfuerzo también se incrementó mucho. Sin embargo, la casa quedó construida en un lugar sólido, fuerte, seguro. Cuando vinieron las lluvias, cuando vino la tormenta, cuando soplaron los vientos fuertes, la casa permaneció firme. ¿No te gustaría experimentar también eso en tu vida? A mí me gustaría permanecer firme en medio de las grandes tormentas y las grandes dificultades de esta vida. ¿Recuerdan a David? Ese pequeño chico que un día enfrentó a un gigante y con su fe en Dios y el valor puso una piedra en la frente de aquel hombre y lo derribó. Al final la Escritura dice que tomó su espada y cortó su cabeza. Ese día hubo liberación para Israel. Ese día Israel sintió una vez más que Dios estaba con ellos. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, también se convirtieron en grandes enemigos de David. David fue avanzando, tuvo luchas, tuvo muchas batallas por delante. Y Dios siempre aprobó sus batallas. Siempre Dios le ayudó a vencer en todo momento. Y todas las tribus vinieron a Hebrón a buscar a David y a decirle: David, eres nuestro rey, hemos visto cómo Dios te bendice, hemos visto cómo Dios está contigo. Necesitamos que seas nuestro líder. Vamos a recuperar lo que un día perdimos. Si Dios está contigo, venceremos. Así que David se junta a las tribus de Israel y es nombrado rey. Y ahora, como rey de Israel, va a pelear en contra de los jebuseos a Jerusalén para tomarla de regreso. Cuando los jebuseos escucharon que David venía en contra suya, se rieron y se burlaron de él. Y le dijeron: tú aquí no puedes entrar. Y yo quisiera poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, especialmente lo que los jebuseos le dijeron. El segundo libro de Samuel, el capítulo 5, el versículo 6, dice lo siguiente:
Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te sacarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. La ciudad de Sión era una gran fortaleza. Sus murallas eran fortificadas. Y los jebuseos confiaban en la ciudad que un día habían tomado para ellos y se regocijaban porque para ellos nunca esa ciudad podría ser tomada por un ejército tan fácilmente. Así que cuando David llega, prácticamente se burlan de él. Oye, ni los ciegos ni los cojos te van a aceptar, te van a sacar de aquí. Sin embargo, la escritura en el versículo 7 declara lo siguiente: no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Cuando Dios está contigo, no hay nada que te pueda detener. Cuando Dios está a tu lado, te va a dar grandes victorias. Solo necesitas confiar en Dios. David, como rey ahora de Israel, necesitaba tener un lugar seguro, una fortaleza, desde donde pudiera dirigir al pueblo de Israel. Y la encontró porque Dios se la dio, porque Dios se la otorgó. Y una vez más Jerusalén vino a ser para el pueblo de Dios. Y ahora David la llama su fortaleza, la fortaleza de David. Qué hermoso es eso. ¿Estás en un lugar seguro? ¿Cuál sería tu lugar seguro? Para mí no hay otro lugar más seguro que mi casa, que mi hogar. Cuando yo salgo de trabajar todos los días, yo espero llegar a mi casa, porque es el lugar en donde me siento bien, es el lugar donde quiero llegar, es el lugar de donde no quiero salir. ¿Cuál es tu lugar seguro? Ya la ciudad de Sión era una gran fortaleza. Aún así, la escritura dice que David construyó una gran muralla para volverla un búnker, podría ser en nuestro lenguaje moderno, ¿cierto? Dios bendijo muchísimo a David. ¿Y saben una cosa? Cuando Dios te bendice, todo el mundo se entera. Los filisteos se enteraron que David ahora gobernaba en Jerusalén y que David ahora había tomado Sión y que Sión era su fortaleza. No olvidemos que los filisteos eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios, pero también de David. Así que inmediatamente supieron la proeza de David, se vinieron en su contra. Porque si David había podido tomar a Sión, ellos también podían derrotar a David. Cada vez que tú y yo avanzamos, siempre Satanás quiere ser esa piedra de tropiezo para acabar todo lo bueno que Dios hace por ti y por mí. Y usted y yo debemos estar cada día velando en la fortaleza. David se sentía ahora seguro. Pero la seguridad de David era igual que la de los jebuseos. ¿Confiaría David en las murallas que había construido ahora? ¿Cuál era su seguridad? ¿Cuál era verdaderamente su fortaleza? Vamos a verlo. El segundo libro de Samuel, el capítulo 5, el versículo 17, declara así: al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos ellos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Noten algo. Vienen los enemigos y viene un gran ejército que la escritura dice que llegaron y se esparcieron por todo el valle de Refaín. Estaban allí. Y lo primero que hizo David fue ir a la fortaleza. ¿Qué estaba haciendo David?
¿Se estaba escondiendo quizás? ¿Pero qué dice la Biblia? Versículo 19. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Qué hermoso es saber que David, teniendo todo el poder, teniendo un gran ejército y sabía con quiénes podía contar, tenía una ciudad fortificada y él había hecho aún más para hacerla segura. Sin embargo, cuando los enemigos vinieron, lo primero que hizo fue ir a la fortaleza, sí, a la ciudad, sí, y allí se encerró, pero no para protegerse de los enemigos buscando refugio tras paredes. Buscó a Dios, porque sabía que solamente Dios podía darle lo que él necesitaba. Entonces le pregunta: Señor, ¿los filisteos los darás en mi mano? ¿Me darás la victoria? Entonces el Señor responde de la siguiente manera. El Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Dios nos ha dado cualidades y capacidades, muchas fortalezas. Y Dios va a poner activas esas fortalezas cuando usted y yo las necesitemos, aún para que haya éxito en nuestra vida personal o en la evangelización, que es el propósito de Dios con tu vida y con la mía. David recibe la orden de Dios: ve, porque yo los voy a entregar en tu mano. Quería decir entonces que David pelearía, levantaría su espada junto a su ejército y peleando recibiría la victoria. Qué hermoso es eso. Saber que Dios está al tanto de todo. Pero qué hermoso es saber que usted y yo hagamos lo mismo que David. Que no nos ocultemos tras nuestras seguridades. Y muchas veces las seguridades nuestras son el trabajo, son la casa, el dinero, las apariencias. Muchas personas ocultan grandes defectos detrás de máscaras y aún detrás de ropas y deudas. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu fortaleza? Porque David la tenía segura. Su fortaleza estaba en Dios. David fue a la batalla y en la batalla encontró la respuesta de Dios. Obtuvo la victoria. Tanto así que la Escritura dice que los filisteos, aún en su huida, dejaron sus ídolos en ese lugar. Y David lo que hace es juntarlos y quemarlos. Qué buena acción la que hace David, ¿saben? Muchas veces nosotros, en medio de pruebas y de grandes luchas y batallas, y aún viendo las victorias de Dios en nuestra vida, nosotros decidimos adoptar ídolos, costumbres vanas, de culturas, de personas. Qué triste es eso. Sin embargo, aún abriendo esa brecha ante sus enemigos, David vuelve confiado a su fortaleza, pero sabiendo que no todo había terminado. Una vez más, los filisteos reúnen el ejército y vuelven otra vez a pelear contra David. Y una vez más, David se encierra en su fortaleza para volver a clamar al cielo y decir: Señor, ¿qué hago? ¿Saben? A mí me encanta la actitud de David, porque si Dios le había dicho a David: los voy a entregar en tu mano y vas a pelear y los vas a derrotar, fácilmente David hubiese podido decir: si Dios ya me dio la victoria, me la vuelve a dar y me voy a pelear contra ellos. Pero David no confiaba en su fuerza. David sabía que él no podía hacerlo por él mismo. Y tú y yo debemos entender que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nuestras fuerzas
fácilmente se acaban. Entonces Dios le dice esta vez, no vayas contra ellos, sino rodéalos. Y cuando lleguen a las balsameras, le dice el Señor, yo pelearé por ti. Qué hermosas palabras las del Señor. Y yo quisiera podérselas compartir. Yo quiero leerlo aquí. El versículo 23 lo dice, cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de la marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Noten, la primera vez David va contra los filisteos. Esta vez es Dios el que va delante de David para luchar contra los filisteos. Nunca estarás solo. Y nunca estarás derrotado si confías totalmente en Dios. Dios está allí presto para darte la mano o lo necesario para vencer. Espera en Dios, consulta a Dios. Hay algo hermoso y es que no debemos pagar un plan de teléfono móvil para comunicarnos con Él. Tampoco necesitamos internet. Basta cerrar nuestros ojos y elevar una plegaria al cielo. Entonces, Él responde con amor. A mí me encanta la respuesta de Dios porque, ¿saben? Los enemigos siempre serán distintos. Aunque parezcan los mismos, siempre actúan diferente. Cuando la Escritura habla de la guerra espiritual, dice no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y Satanás nunca actúa de la misma manera, combatiendo contra ti y contra mí. Dios también tiene estrategias para luchar. Y si nosotros no consultamos, vamos a perecer. Pero si nuestra fortaleza es Él, entonces no tenemos que temer. Por favor, no temas, Dios está contigo. Donde quiera que vayas. En tu entrar, en tu salir, Dios está ahí. No dejes que se aleje de ti. Hoy quiero desafiarte a que tu fortaleza únicamente sea Dios. No el dinero, no las posesiones que tengas, no lo que quieras aparentar ser. Si ustedes pueden ver, allá arriba hay una gran roca. Se llama Peñas Blancas, está ubicado en Calarcá, Quindío. Y llegar hasta allá no es fácil. Se requiere de tiempo y de mucho esfuerzo. Pero llegar allá es hermoso. La vista es preciosa. Todo lo que requiere esfuerzo trae una gran recompensa. Esfuérzate para poner toda tu confianza en Dios y que Él sea tu fortaleza. Es Él el que te va a recompensar. Nunca lo olvides.